Bienvenidos al Pase, bienvenidos aquí al Destape, otro día que me toca cubrir a Roberto Navarro, que como saben sigue recuperándose de la agresión que sufrió el otro día. Él continúa internado, lo están controlando. Si los estudios hoy dan bien, va a poder volver a la casa a seguir con la recuperación que le va a demandar algunos días más, después de haber sido golpeado por la espalda por una persona cobardemente, luego de que lo abordaran en un hotel. Esta fue la situación, esto fue lo que sucedió. Él estaba ahí trabajando, lo empezaron a insultar, una persona lo empezó a insultar y otra persona lo agredió por la espalda. Obviamente que cualquier noticia que tengamos de la salud de Roberto se las vamos a estar contando por esta vía. Muchísimos mensajes, llamados, gestos de preocupación, de solidaridad, que agradecemos obviamente de forma infinita. Pero mientras tanto, el presidente de la Nación, Javier Milei, que fue el que hace algunos días había dicho que la gente no odiaba lo suficiente a los periodistas, y se ve que alguien se lo tomó muy en serio, y consideró que golpear a uno quizás sí era suficiente, quizás no, quizás todavía haya que hacer más para que lo considere suficiente. Lo cierto es que en ese contexto, con Roberto Navarro internado como víctima de ese ataque y en medio de un duelo nacional, Javier Milei siguió insultando y siguió promoviendo la violencia. Vamos a ver estos tweets que son de la cuenta del presidente. Cuenta que, digámoslo, representa su versión con menos filtros, su versión más auténtica, la que no pasa por las manos de Santiago Caputo para moldear su discurso. Y acá dice, por ejemplo: me parece, amigo, es un muy buen momento para revisar los dimes y diretes de los periodistas operadores mentirosos y los econochantas sobre mis viajes y visitas. Espero sus respuestas. Estaba comentando el anuncio de Estados Unidos de un apoyo financiero que vamos a charlar dentro de un rato, porque también es una de las noticias del día. Pero insisto, mientras Roberto Navarro, mientras un periodista, uno de esos que él llama periodistas operadores mentirosos, estaba internado porque alguien se había tomado muy en serio sus palabras, que había dicho que no era suficiente el odio que recibían los periodistas, Milei seguía con estos mensajes en sus redes sociales. Pasemos al siguiente, porque hubo más de uno. Mandriles, econochantas y los micrófonos ensobrados pasen de largo, reflejando el dato del estimador económico mensual. Y un tercer tuit donde ya directamente muestra la imagen de un mandril mono famoso por tener sus posaderas hinchadas y enrojecidas, con un pote de adermicina, que es una medicina que se utiliza para tratar ese tipo de malestar. Voy a hacer un muy breve paréntesis acá, antes de continuar con el fondo de la cuestión, que tiene que ver con la hipocresía, la profunda hipocresía de un tipo que, después de haber insultado al Papa de todas las formas posibles y de haberle dicho todo lo posible, ahora se muestra compungido, arrepentido, celebra haber resuelto sus diferencias. Los insultos no son diferencias, pero bueno. Va a viajar a Roma a mostrar sus respetos, cosa que corresponde por su investidura. Pero al mismo tiempo, durante un duelo que él mismo decretó, él sigue insultando, él sigue utilizando estas imágenes absolutamente inadecuadas, lo cual da cuenta de que él no interiorizó ningún cambio respecto a Francisco y respecto sobre todo al pensamiento y a la prédica de Francisco, y que es todo una impostura, y él probablemente siga pensando que era el representante del maligno en la tierra. De hecho, ahora, y nos lo va a contar en un rato John Edier, en el gobierno piden un papa que no sea comunista, es decir, que siguen pensando
que Francisco era comunista y ya sabemos qué es lo que opinan de los comunistas. Pero bueno, para un gobierno que se jacta todo el tiempo de decir las verdades incómodas y de no mentir, me parece que hay que dejar en evidencia estos niveles de hipocresía. Y también lo que hay que insistir es que este nivel de agresión tiene consecuencias en la vida real, que cuando unimos estos niveles de violencia con el ataque, en este caso a Roberto Navarro, pero también con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y también con otros actos que por tener protagonistas anónimos o víctimas anónimas no quedan tan grabadas en la memoria, pero ha habido ataques a unidades básicas, ataques a colectivos, ataques a gente por su actividad política impulsada a partir del gobierno. Y si no, veamos lo que pasaba ayer durante una de las misas en homenaje, de las muchísimas misas en homenaje a Francisco que se están realizando en la Argentina como en todo el mundo. Ahí lo que vemos es, una vez más, a un provocador libertario al que lo echan del lugar al que había ido a provocar. Lo están tratando de correr. Y él dice, bueno, soy libertario, ¿no? Como que su rol como libertario es ir a generar ese tipo de disturbios, ese tipo de situaciones. Y cuando se utiliza la violencia desde lo más alto del Estado para tratar de disciplinar a los que piensan distinto, porque de última de eso se trata, bueno, eso tiene un nombre, y yo lo voy a decir cada vez que sea necesario, es fascismo. Es un discurso fascista de un presidente fascista que genera luego violencia fascista real, concreta, en la calle. Y al fascismo no se lo combate con muestras de solidaridad, de compromiso. Más allá del agradecimiento por los inmensos gestos de solidaridad y de cariño que aparecieron después del ataque a Roberto. Al fascismo se lo combate llamándolo por su nombre y actuando en consecuencia. Y me parece que va siendo hora de que los adultos en la sala, de que la dirigencia lo asuma y actúe en consecuencia. Mientras tanto, los festejos del gobierno no logran ocultar la realidad de una economía que no arranca. Ayer el vocero de esta etapa del plan económico, que es el director del Banco Central, Federico Furiase, fue a la tele a explicar lo que estaba pasando y decía esto sobre la inflación. Hoy en Argentina no hay razón macroeconómica para que haya inflación. Hay superávit fiscal, sí. No se emite más, de hecho cada vez hay menos cantidad de dinero porque el superávit fiscal lo absorbe. Sí. La demanda de dinero se está recuperando porque baja la tasa y baja la inflación y tenés un banco central recapitalizado. Y un esquema cambiario donde el dólar flota libremente entre 1.000 y 1.400. Sí. No hay razones macroeconómicas. Ahora, saliste del cepo, sí. No hay emisión monetaria, el nivel de precio lo determina la emisión monetaria. Bueno, a mí estas explicaciones cuando te dicen no hay razones macroeconómicas para que haya inflación y vos después vas a ver los precios y ves que siguen subiendo, me hace acordar el chiste ese del tipo que pasaba por la puerta de una casa y le empezaba a ladrar un perro grande, fuerte, le chumbaba, y el tipo saltaba con miedo y pasaba otro por la vereda que decía, ¿usted no conoce el refrán ese que dice que el perro que ladra no muerde? Y él contestaba, sí, yo lo conozco, el que no sé si lo conoce es el perro. Bueno, yo no sé si están las razones macroeconómicas o no para que los precios suban. Lo que sé es que los precios suben y esa es una realidad indiscutible. Pero no solo eso, porque el aspecto financiero, que se supone que es el fuerte de este gobierno, el que se jactan por estar dominando gracias a las teorías de un futuro premio Nobel, etcétera, 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 tampoco les está funcionando. Ayer el gobierno vio como sobre el final de la jornada volvían a subir los dólares paralelos, al contrario de lo que hacía cuando intervenían, que los hacían bajar.
Y eso que trataron de meter el pie. Vamos a ver esta noticia que salió publicada en La Política Online. Trataron de comprar dólares a 999 para dar un golpe de efecto, para mostrar que habían logrado derrumbar la barrera de 2000, y no hubo nadie que se los quisiera vender esa plata, porque no les creen que el dólar va a estabilizarse en 1000. No porque desconfíen de la voluntad del gobierno por hacerlo. Hasta ahora tenían ese changüí, el gobierno decía vamos a recortar, vamos a ajustar, y ellos les creían que lo iban a poder hacer. Lo que pasa es que saben las deudas que tiene que pagar la Argentina en los próximos años y que los dólares que hay no alcanzan y que tarde o temprano ese descalce es el que va a generar un salto del dólar. Y eso hace que la presión siga viéndose en los mercados. Algo que si vos te informás viendo la mayoría de los canales de televisión, leyendo los medios económicos, no te informás, no te enterás. Pero sí en el Destape, hoy entrabas a la mañana al portal y encontrabas esta nota de Fer Alonso, que desarrollaba un poco más lo que ya nos contó ayer en el pase, con datos nuevos, porque durante el día de ayer se confirmó esto, y que muestra justamente eso, cómo siguen sin aparecer los dólares financieros, siguen sin aparecer los capitales golondrinas, más allá de que los grandes fondos de inversión estén recomendando hacer la maniobra, porque evidentemente no hay una confianza en que el gobierno pueda sostener el precio en 1000. Distinto hubiera sido si se iba a 1400, como muchos suponíamos que iba a pasar. Porque en 1400 quizás le creían que iba a haber un flujo de dinero suficiente y que iba a haber un tope que te iba a permitir hacer un carry trade que te diera una tasa extraordinariamente alta. Pero si lo quieren frenar en 1000, está ese 40% hasta el tope de la banda que en cualquier momento se le puede escapar al gobierno, o eso es al menos lo que interpretan los mercados. Todo esto mientras siguen subiendo los alimentos, decíamos, esta es otra nota del Destape con información que no te vas a enterar si te informás por otros medios, así como muchos medios no informaron tampoco sobre la agresión a Roberto Navarro. De evaluación detectan aumentos de hasta un 25% en supermercados, en la nota de Rodrigo Núñez de nuestro equipo económico. Y esto confirma algo que venimos denunciando acá, que es que el único ancla que le queda a este esquema económico es el cepo a los sueldos, el cepo a tu bolsillo. Levantaron el cepo al dólar, pero ajustaron todavía más el cepo a tu bolsillo, tanto que pasaron dos dirigentes sindicales que entre sí no se pueden ver ni en figuritas, están peleados desde hace muchísimos años, y que los dos habían mantenido, cada uno por su lado, una posición muy dialoguista con el gobierno hasta hace poco, y en un rato Mariano Martín quizás nos pueda ampliar un poco más por qué de este cambio, pero es cierto que tanto Daer como Moyano salieron en las últimas horas a decir que el gobierno se está pasando de mambo, que lo que están haciendo con los salarios ya no se sostiene más. Primero veamos lo que contó Daer hablando acá en Palo y Zanahoria ayer por la tarde en el Destape con Mariano. Por supuesto, el caso de los estatales fue más burdo, porque en el mismo día o al otro día que sí, firman, no que firman, sino que le imponen a los estatales un aumento, ¿no? Terminan generando la apertura del cepo con una devaluación que en principio fue de un porcentaje importante. Hoy no sé dónde estará la paridad cambiaria, pero lo que no se frenó fue el aumento y la remarcación de precios. Yo creo que en estos días vamos a tener los precios a dónde se ponen, ¿no? Porque a esta versión de que los supermercados no reciben aumento de precio, eso fue por el tratamiento del cepo, pero la semana anterior se estaban porque el imaginario de la especulación financiera era que el dólar 400 se iba a 1350, etcétera, etcétera. Entonces cada uno se posicionaba en un precio con su imaginación. Bueno, decíamos, salió Daer y salió también Hugo Moyano. En un rato Mariano va a estar seguramente dándonos más datos de esto. Y en ese esquema que hace agua por todos lados, hasta las exportaciones están desplomándose, como el gobierno, esa,
también en este esquema no les resulta provechoso y no creen al gobierno cuando el gobierno les promete que los va a sostener en el tiempo, entonces están apostando a que cambie. Pasemos ya directamente a la placa con el desplome de las exportaciones de soja. 97% cayó desde que se anunció el nuevo esquema cambiario, y lo cuenta Sebastián Premisi también en el Destape. Usamos placas del Destape porque el trabajo de nuestros colegas y compañeros es buenísimo, pero también porque esto, insisto, no lo vas a ver en otros lados muchas veces. Y por otro lado también están cayendo las exportaciones de la carne, ¿sí? Soja y carne para abajo, y eso lo que significa, ¿sí? Se desplomaron las exportaciones de la carne, el sector enfrenta márgenes cada vez más estrechos en un contexto de alta inflación interna y costos logísticos elevados. Insisto, lo que pasa cuando no exportás es que te quedas sin dólares. Lisa y llanamente. La fuente de dólares genuinos que tiene la Argentina es la exportación, y cuando no exportás te quedas sin dólares. Ayer, lo comentábamos brevemente más temprano, la Casa Blanca tuvo que salir a confirmar que va a ser prestamista de última instancia cuando la plata del FMI se acabe. ¿Sí? Esto lo informó con un cable que llegó directamente a todos los inversores. Es decir, que esa dinámica del gobierno que necesita cada tantos días salir con una buena noticia que reafirme que no se va a ir toda la mierda. ¿Se acuerdan antes del acuerdo con el fondo? Que cada 3 días tenía que salir o Caputo o Georgieva o alguien a decir, che, miren que va a haber acuerdo. Bueno, esa dinámica sigue. Porque ahí lo que te están diciendo es, mirá que vamos a estar ahí para atajarte si te caes. Si estuviera todo tan bien como dicen Caputo y Milei, no tendrían que salir a decir que van a estar para atajarte si te caes. Y la verdad es que ese es un problema. Pero el problema de fondo, y con esto termino y ya abro el juego a la mesa maravillosa que me acompaña hoy para hacer este pase, es que queda todo a la vista, todo transparente, lo que venimos advirtiendo hace mucho que iba a pasar, que es que el Fondo Monetario Internacional, en esta etapa, antes también, pero en esta etapa sobre todo, es un proxy directo del gobierno de Donald Trump, que toma decisiones directamente por orden del gobierno de Donald Trump, que por lo tanto las condiciones que se le ponen a la economía y a la política argentina para cumplir el acuerdo con el fondo, pero también las condiciones que ya avisa el Tesoro de Estados Unidos que le está poniendo a la Argentina para este salvataje, para este blindaje, no las pone el FMI, no son técnicas, sino que las pone la Casa Blanca y son políticas, que en este momento buscan sostener a Milei, pero que en el momento que Milei les deje de servir, le van a correr el banquito, como se lo corrieron a De la Rúa, como se lo corrieron a Alfonsín. Y que básicamente, en menos de un año y medio, Milei agarró la soberanía argentina, la hizo un bollito y la tiró a la basura. Que hoy estamos atados de pies y manos, hoy y por el futuro previsible, mientras esa deuda pese sobre nuestros hombros y nuestras cabezas, hasta que no hagamos algo para que ya no esté más, ya no somos dueños de nuestras vidas, de nuestro país, ni de nuestro futuro, sino que está todo en manos de la Casa Blanca, de Donald Trump, que hoy además es la cabeza de una cofradía mundial de supermillonarios nazis. Como si no estuvieran todas las cosas lo suficientemente mal. Compañeros, buen día. Buen día. Espero haber hecho un repaso completo de la situación, pero no estoy exagerando. Creo que es así de grave. Creo que en un año y medio... Ahora en un rato vamos a repasar un informe espectacular por los 500 días de Milei que hizo la consultora de Serrano Mansilla. Pero más allá de ese daño enorme que se siente en todos los hogares hoy en día, es la certeza de que las acciones necesarias para deshacer ese daño no van a poder hacerse porque quedamos atados de pies y manos hacia adelante por décadas. Y me parece que no hay hoy en día una discusión en la Argentina sobre estas consecuencias. Nico, yo te escuchaba recién y me parecía muy, pero muy impactante lo dramático que exhibe el discurso de Federico Furiase, del director del Banco Central, porque
es el gobierno reconociendo abiertamente ante todos nosotros que aplicó todas las fórmulas contenidas en el manual de los libertarios, supuestamente, para contener los precios, que es la bandera central de este gobierno. Es decir, la bandera central de Javier Milei es: voy a pulverizar la inflación, voy a derrotar, la inflación va a colapsar encima, siempre con este mensaje y con este lenguaje hiperbólico que más temprano que tarde se le vuelve en contra al gobierno. Pero Furiase dice: hicimos todo lo que había que hacer, todo el manual que teníamos que cumplir para liquidar la inflación lo hicimos, pero hay inflación igual. Entonces, ¿qué es lo que no dice el gobierno? ¿Qué es lo que no dice Furiase? Es que el gobierno echa mano de todas las herramientas que se prometió a sí mismo y nos prometió a los argentinos que no iba a utilizar, que son, por un lado, pisar salarios, vos lo comentabas recién y lo podemos ampliar, y control de precios, morenismo puro y duro. Yo hablaba el fin de semana con el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados, confirmando abiertamente que efectivamente estuvimos hablando con el secretario de Comercio, es decir, con el hombre que ocupa hoy el sillón que alguna vez ocupó Guillermo Moreno, con Fernando Blanco Muiño, por la preocupación que tiene el gobierno con la lista de precios. Es decir, no es los precios serán los que tienen que ser. Entonces, eso que lo dicen los privados y los gremios que también son afectados por esta idea de pisar los salarios y que no lo dice el gobierno, es hoy el plan económico. Hoy el plan económico, evidentemente, habiendo fracasado toda la fórmula liberal-libertaria, empiezan a echar mano de lo peor de esas fórmulas que se han mostrado solo parcialmente valiosas en algún momento. Entonces, ya creo que no queda ninguna bandera por arriar de parte del gobierno. Definitivamente. El tema es como esto también nos condena en términos de una apuesta electoral que se está haciendo, que es una apuesta electoral muy fuerte, ya no solo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, sino ya directamente de Estados Unidos. Lo tenemos en la placa 4, este cable que salió ayer de Bloomberg. Para que dimensionemos cuándo, dónde, cómo pasó esto. Esto fue en un cónclave organizado por JP Morgan. O sea, JP Morgan, que fue, para traer un poco de memoria, el primero de los bancos que salió en la corrida de 2018, fue el primero que desestabilizó y que terminó el carry trade. Fue un día al Banco Central, le pidió más de $1.000 millones y empezó justamente las corridas en el 2018. Bueno, es el mismo banco el que organiza la reunión donde Bessent, que vamos a decirle el ministro de Economía de Estados Unidos, no se llama así, pero es esa la figura que tiene, dice, bueno, si Argentina lo necesita en caso de un shock externo, y si Milei mantiene el rumbo, y acá me parece fundamental esta parte, si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FCE, que es el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos. Traigo la placa para que dimensionemos, esto es un cable, es lo que le llega a los operadores financieros, por eso no tiene forma de nota, por eso no está pensado para que lo lea el público amplio, sino que está pensado para que lo lean y decidan en base a eso operadores financieros. Y lo que está diciendo el Tesoro de Estados Unidos, lo que está diciendo su ministro de Economía es, bueno, incluso si se fuman los $12.000 millones del FMI, si se fuman los $3.000 millones del Banco Mundial y del BID, bueno, va a aparecer el Tesoro de Estados Unidos para poner los dólares para que se puedan ir siempre y cuando esté Milei. Hay un detalle ahí que no había notado y me lo hiciste notar recién, que dice, bueno, podríamos utilizar el fondo para salvarlo. Es decir, ni siquiera están garantizando que lo vayan a salvar. En realidad no, es una no noticia en principio, es una señal a los mercados. Es una señal. Pero que por otro lado también refuerza, al poner condiciones primero, en un cable de Bloomberg, es raro, no es en un memorando entre los países que dice te vamos a poner condiciones. No. Está aclarando desde el principio que va a tener condiciones, que Milei va a estar atado a ciertas condiciones. Y después decir, nosotros vamos a decidir si lo necesita, si se lo damos o no. Está dando un mensaje muy fuerte pero, perdón, de pero dependencia. Yo te traigo este pronóstico. ¿Qué anuncio es? Un off de una supuesta medida condicionada cuyas condiciones desconocemos. Es decir, está todo muy mal detrás de ese supuesto anuncio. Yo no sé cómo crees que funcionan los operadores financieros, pero funcionan a partir de cables, o sea, no leen notas, no leen las notas, leen los titulares de cables y toman decisiones en base a eso. En Argentina en particular tienen en la mano, dice Cuca malo, cualquiera que no sea Cuca bueno. Sí, o sea, cualquier noticia a veces electoral. le queremos asignar al mercado una sofisticación y una elaboración. No es real, creemos que son todos lobos de Wall Street. Y sí, y el lobo de Wall Street tampoco es una persona que lee mucho, convengamos. Bueno, Bueno, a DiCaprio fue buena la actuación. Sí, fue buena, pero no era una persona.
Ayer muy leída. Casa Rosada estaba muy contento con esta noticia. Ellos lo que dicen... Tienen razón para que la deben estar haber contentos. pedido. Sí, ellos lo que dicen es lo supuesto. siguiente, que esto ya era un acuerdo, que hay un tratado de confidencialidad, como en el FMI me dijeron, pero 10 veces peor. O sea, en el FMI siempre decían todos o autorizaban a decir era el FMI. Acá hay un tratado de confidencialidad muy grande, eso es lo que me dijeron a mí, y que esta es la primera señal, digamos, y que solamente está atado a un llamado telefónico. ¿Qué Que en mi habrá ley, heredero? que en mi ley teléfono llaman, me imagino no lo va a llamar a Trump porque Trump no lo está atendiendo, pero bien, y viene este salvataje. Solamente se usaron opciones de uno o algún problema en Brasil que nos afecte mucho. Claro. Como 2 ejemplos, debe haber muchos más seguramente. de Pero shock si la externo. soja es positiva. La soja me ¿O no? dijeron... Sí, no, cuando se desploma, O no sé se si... desploma, que baje. Claro, que baje. A 100. Sí. A 100, perdón. Ahora, Sí, entre perdón, nos, perdón. en este Sí. momento del mundo, shock externo que se usa va a haber siempre. El tema es si Estados Unidos quiere o no darle el salvataje. Después buscar la devaluación de la lira turca. No, pero no, el mensaje es muy fuerte. El mensaje es muy fuerte. Es muy fuerte. No, No, sí, no, claro. no es usual que el secretario del Tesoro le diga a los bancos y fundamentalmente al JP Morgan, que actúa como el padre entre todos los grandes bancos, que si hay un shock externo, que es el shock externo, es para, en última instancia, también lo podés dibujar, decir, bueno, si le va mal a la Argentina, ¿y por qué le va mal a la Argentina? Igual siempre tenés la excusa de algún shock externo, o si necesita dólares, o tener va a haber una línea de crédito del Tesoro de Estados Unidos. ¿Esto para qué? Es para reforzar el crédito internacional. ¿Por qué para reforzar? Ni el crédito del Fondo Internacional tranquilizó a los inversores del exterior. Esto es lo que también hay que leerlo. Hay que leerlo por dos lados. Leerlo por un lado es que el apoyo es muy importante. Poca cosa que el Departamento de Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía, o sea, la administración Trump, diga, bueno, si tienen problemas yo les voy a dar No es plata. común eso, ¿no? No, Yo no... el Estados Unidos no antecedente tiene- de 20.000 millones de dólares que la devolvieron en 2-3 años. Y obviamente México, cuando cae, produce un efecto dominó a todo el resto de América Latina, afectando fundamentalmente a Argentina y la comunidad de la Argentina porque era más vulnerable. Y además México por una relación geopolítica clarísima, ¿no? Cosa que no era usual. No era usual y no es usual. O sea que es toda una decisión política y geopolítica de Estados Unidos para salvar a los países. Por eso te estoy mencionando a México. México tiene un rol central dentro de lo que en ese momento, a nivel económico, cuando estaba avanzando el Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México, y a la vez por la frontera. Bueno, si hay una línea de crédito con la Argentina, implica que tiene ese rol geopolítico. Lo charlamos. México, Colombia, Brasil y Chile, que vos podés decir, incorporo a Chile, ¿qué gobiernos tienen? No tiene gobiernos de derecha y de ultraderecha. Entonces, ¿cuál es la pieza que tiene en América Latina la administración Trump, la ultraderecha, los republicanos, Estados Unidos en general, demócratas, republicanos? El único es Argentina con Milei. Y además Milei, como se arrodilla ante Estados Unidos, le dice, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Que saquemos a China, dame tiempo. Porque es esto. Lo que le habrá dicho con China es, dame tiempo, pero no avanza. Las represas no avanzan. Los acuerdos que hubo vinculados con las nuevas centrales nucleares no avanzan. De la hidrovía ya lo sacaron a una empresa china. Con el 5G lo van a sacar. O sea, falta el swap, pero eso ya está mencionado que quieren cerrar el swap. Solamente Argentina le va a decir, bueno, todavía no tengo los dólares. Bueno, pero lo vamos a bajar. O sea que Argentina ya le entregó todo. Así es. Y más. Entonces, bueno, ese es el mensaje para mí muy fuerte. Pero a la vez es, bueno, ¿por qué pasado 10 días del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que salir el Departamento del Tesoro a decir que le vamos a dar otra línea de crédito? Si el crédito del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos
es extraordinario, fuera de todos los parámetros de los créditos del fondo, que fueron de 12.000 millones de dólares, a mitad de año sube a 15.000 millones de dólares. El total de la cartera crediticia del Fondo Monetario Internacional va a estar concentrada en un 46% solamente con un deudor, que es la Argentina. Bueno, ¿por qué tenés que salir a dar este apoyo? Porque no bajó fuerte el riesgo país, pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque necesitan que baje fuerte el riesgo país para poder entrar al mercado para refinanciar los vencimientos de deudas, porque la plata no alcanza. Porque además de que es infernal que haya 13.500 millones de dólares que pusieron hoy ya en la mesa, la plata no alcanza visto para adelante. Claro. Sí, ayer hablábamos del perfil de vencimientos que es insostenible ya 2026. Así Digo, ni es. siquiera que estamos hablando en los próximos 2-3 años, sino que ya para el año que viene es impagable pensar en 28.000 millones de dólares de deuda. Ahora, a mí me interesa pensar en todo esto que retrataba perfecto Alfredo. Bueno, ¿qué pasa? Digo, acá vienen un montón de dólares a decirle a los inversores extranjeros, vengan, pásense a pesos, valorícense, los dólares van a estar. Eso es lo que está diciendo el Tesoro de Estados Unidos. Vengan que yo los dólares se los pongo, si no. Ahora, se los pongo siempre y cuando Milei mantenga el rumbo. ¿Qué pasa en las elecciones si gana otro? ¿Qué dice el Tesoro de Estados Unidos? Porque vos ya tenés un montón de capitales que habrían entrado para eso y que el día de mañana vienen y te piden los dólares. Ellos entran a valorizarse y necesitan los dólares para irse. Entonces, esto nos condena en términos de más allá de esta gestión, Así porque te dejan completamente condicionado que tiene que seguir Milei, que tiene que seguir con este tipo de políticas, porque si no, va al Tesoro y desaparece. Así Y es. a vos te dejaron una deuda Esto ya se ha descomunal. visto igualmente. Esto ya se ha visto. Sí, Pero por varias eso me veces. parece importante insistir en algo. La plata que venga de ese préstamo, si sucede en algún momento, así como la plata que viene por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no va a quedarse en la Argentina. Ni un solo centavo de esos dólares va a ir a poner una fábrica, a fabricar una vivienda, a hacer un metro de cloacas, un parque solar, molinos eólicos, nada. Es plata para financiar que se la lleven justamente los que vengan a hacer carry trade. Estados Unidos, al hacer esto, no está haciéndole ningún favor a la Argentina, sino que está aprovechando una oportunidad que le da Milei al ir a pedir la escupidera para decir, yo te doy la escupidera, a cambio ponete esto alrededor del cuello. ¿Sí? Porque de eso se trata. Me parece que es importante ponerlo en ese contexto. Están entregando los jirones de soberanía que le quedan al país, un país que hasta hace una década no debía prácticamente un centavo afuera, y hoy en día está en una especie de situación de servidumbre por deuda. Debe tanto ante un deudor sin buena voluntad, sin buena fe, que finalmente termina dependiendo cada una de sus decisiones de lo que dicten desde afuera. Y eso es inaceptable, por eso me parece que empiezan a aparecer estas voces que plantean, che, miren que esta deuda no se va a poder pagar, habrá que ver cómo se hace, cómo se sale, será una tarea sin ninguna duda del próximo gobierno, pero... La clave es la refinanciación, la clave es el acceso al mercado voluntario de crédito. Esa es la clave de toda la estrategia que tiene el fondo, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Caputo, desde el momento que le vendió el paquete a Milei, antes de entrar rápidamente vamos a entrar al mercado internacional y empezar a refinanciar la deuda. Entonces, para adelante, en el mercado financiero, lo que esperan o todo decir, bueno, a ver, ¿tienen capacidad para ingresar al mercado y a tasas que sean más o menos aceptables políticamente? El riesgo país tiene que bajar a 400 y la tasa de interés internacional no tiene que subir, tiene que bajar. Entonces, esta es la clave, porque los vencimientos, así en forma, si vos ves el stock, son impagables. Entonces dice, a ver, entonces ¿cómo enfrentamos esta situación? Bueno, tenemos que refinanciarlo. ¿Cómo logramos refinanciarlo? Bueno, tiene que bajar el riesgo país. ¿Cómo baja el riesgo país si ponemos dólares en las reservas? Ese es el círculo virtuoso que ellos buscan. Entonces, bueno, entonces si van a estar los dólares, entonces van a venir los dólares financieros y van a venir los dólares productivos. ¿Por qué? Porque van a poder retirar los dólares. Esa es la apuesta. Puede salir bien, puede salir mal.
la experiencia argentina muestra que sale mal, pero ellos apuestan a que pueda salir bien, eso es la apuesta, y es lógica que sea también esa apuesta, porque si no, ¿qué van a decir? Bueno, entonces Es no, el no hacemos meme nada. de cómo resolvemos estar en un pozo, cómo resolvemos esto cavando. O sea, Bueno, pero la mayoría de profundizando los el pozo. países tienen refinanciación de la deuda, Sí, todos, y no tienen todos los niveles países de... tienen 23 programas con el FMI. No, ya sé. Lo que yo te digo, ¿cuál es la lógica del mercado? Si vos agarrás y decís, bueno, ¿cuál es el stock de deuda sobre el PBI de gran parte de los países? Vos agarrás, es todavía incluso superior al de la Argentina. El tema es que la Argentina no accede al mercado voluntario de crédito. El resto de los países sí. Te van a decir por qué, porque tienen ordenamiento fiscal, porque tienen ordenamiento monetario, tienen reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, eso es lo que pasa con los otros países. En la Argentina no pasa, e igual quieren ir a esa lógica. Si vos hablas con financistas, con los empresarios, incluso con los funcionarios, es esa la lógica, es la apuesta. A ver, con Macri, ¿cuál era? Era la lluvia de inversiones. El segundo semestre. Bueno, eso, el segundo semestre. La apuesta, hacen esas apuestas. Por eso digo que en Argentina no sale. Ellos apuestan a que salga. Ahora, de nuevo, es esa apuesta. Bueno, si uno ve la historia, no salió. Sí. Ellos dicen, bueno, por ahí esta vez sí sale. pero no hay, solo- perdón. hay un agregado también, perdón, Sí. me parece que esta idea de la deuda, como la adoptan gobiernos como el de Javier Milei o en su momento el de Mauricio Macri, también son una forma, si se quiere, astuta de tercerizar el tipo de ajustes y el tipo de políticas económicas que quieren implementar los gobiernos, porque Claro. qué mejor que decir, che, yo ya hice una reforma laboral con la ley bases, pero ahora el FMI me pide una reforma laboral peor todavía. Tenemos que hacer otra reforma previsional, tenemos que subir a 105 años la edad jubilatoria, pero es el Fondo Monetario el que lo pide, no La soy yo. deuda, toda esta situación de vulnerabilidad financiera es el que te brinda el escenario para hacer todas esas reformas regresivas que quiere el poder económico local e internacional y que tiene la representación en gran parte de las fuerzas políticas. Entonces es esa reforma laboral que vos mencionabas, Martín, la reforma previsional, la apertura comercial, la reestructuración de el sistema productivo. Bueno, es eso. La deuda tiene esa herramienta. Por eso cuando tenés un proceso de desendeudamiento, lo que permite a los gobiernos, a todo proyecto político y a la política económica, es ampliar los estrechos márgenes de autonomía de esa política económica. Hoy no las tenés. Y como bien dijeron ustedes, bueno, esto lo agudiza a futuro. ¿Para qué? Bueno, entonces no tenés acceso al crédito voluntario de crédito, no refinanciás. Bueno, Argentina, desde enero del 2018, no accede al mercado voluntario de crédito. Es para cualquier país, si lo analizan, dice, che, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en este país? ¿Qué tenés? Ya tenés casi... Bueno, si contás en lo que 7, va de este 8 años. siglo, ¿cuánto tiempo estuvo la 7. Argentina No, claro. con acceso a los mercados y voluntarios? poco, muy poco. Y va un cuarto de siglo. No, porque no lo tuviste tampoco durante el ciclo del kirchnerismo, Así es. salvo, digamos, voluntario, ¿no? Porque sí hubo colocación de deuda forzada durante el kirchnerismo, cuando fue la reestructuración de deuda. Entonces va a agarrar y decir, bueno, es un país que no tiene crédito externo. Ahora, vos decías, esto ya fracasó, y es cierto, pero me parece un detalle no menor, que también está fracasando ahora. Porque anuncios como el de ayer, vos bien lo decías, es una muestra de que no les está saliendo y que necesitan permanentemente ir a dar señales cada vez más fuertes de que miren que esta vez no los vamos a dejar culo para arriba, miren que esta vez va a haber dólares para pagarle a todos los que entren en la bicicleta. Es decir, que ya hay señales de que lo que fracasó otras veces va a volver a fracasar o puede volver a fracasar. Es cierto, yo hoy no te puedo, la verdad el futuro no lo sé. Más vale. La apuesta es muy fuerte, Sí. la apuesta es muy fuerte porque en los anteriores la apuesta con Macri fue fortísima, pero solamente el Fondo Monetario Internacional con Estados Unidos, ¿no? Y se lo fumaron, pero no había cepo. Ahora hay cepo, porque las empresas no pueden comprar dólares. Están en un estrecho desfiladero. Es como yo lo que mencioné la vez pasada como una figura. Vamos, se estaban cayendo, pero no es que estaban en el borde del abismo, se estaban cayendo en el abismo. Entonces, el largo brazo del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos
rescata al gobierno Milei y lo pone de nuevo en el borde. Entonces vos decís, puede fracasar y mirá, está en el borde. Cualquier cosa se cae. Ahora bien, puede ser que pueda generarse y se le alineen los planetas y pueda retroceder algunos pasitos desde el borde del abismo. Y Ahora, depende mucho de si entran los dólares o no. Y si entran los Tiempo dólares. también, porque Mirá. vos podés alejarte 3 pasitos Bueno, por está- 2 meses. Tomás por impulso para 5 tirarte. años. No, Claro. y hubo un informe de la consultora 1816, que es una consultora para los mercados financieros, lo tenemos en la placa 1, que hacía un cálculo justamente que tiene que ver con la necesidad que tiene el Banco Central de acumular reservas. Esa acumulación de reservas puede venir por venta genuina, o sea, puede venir por efectivamente el resultado del trimestre de oro de la Argentina, o puede venir por el carry trade, o sea, o puede venir por inversiones privadas. Y por deuda. Con deuda, Sí, con pero el repo. El repo incorpora a las reservas. Sí, pero el repo se cuentan, si fuese un repo de 2.000 millones, se cuentan solo 500. O sea, lo que hace 1816 es usar la metodología que usa el FMI para ver las reservas. Obviamente también hay que tener en cuenta que el gobierno le puede pedir un waiver, que es como un perdón al FMI. Ahora, no es una buena señal para el mercado no llegar a esa compra, que tendrían que ser de 3.000 millones de dólares. Entonces, hay ahí una cuestión que hay que ver si se resuelve efectivamente con hoy Caputo en Washington teniendo una reunión de nuevo con JP Morgan e inversores para ver si efectivamente van a venir a traer los dólares acá, y eso va a permitir engrosar por lo menos por un tiempo las reservas argentinas. Y si pasa eso, la volatilidad que tendrá en el juego, porque esos son actores que... ¿Qué pasa si entran y el 18 de mayo le va mal al gobierno en las elecciones, ven Cuca malo y dicen, no, bueno, chao, me voy de la Argentina, prefiero valorizarme ahora? Bien, ahora quiero retroceder 2 pasos para atrás, poner pausa un segundo, porque estábamos discutiendo recién que les puede salir bien o les puede salir mal. En términos del gobierno, pero incluso si las cosas le salen bien al gobierno, eso no significa buenas noticias para los argentinos. Estamos hablando de la lógica financiera. Esto es lógica Por eso- financiera. Digamos, eso después está quería- toda la destrucción de la economía. Por eso quería poner un ojo en eso. Sé que Cande tiene algunos datos de empleo, que vos tenés algunos datos de precios, porque el gobierno sigue insistiendo con que no se está pasando a inflación la maniobra esta cambiaria que hicieron por el acuerdo con el fondo. Incluso hoy leí a algunos de estos economistas que hacen de voceros informales diciendo que la inflación de marzo va a ser más baja, perdón, que de mayo va a ser más baja que la de abril, es decir, que que no va a haber un pase a precios significativo. No Si sé, no empezó mayo. ¿Cómo? Si no empezó mayo. Bueno, pero se ve que tiene la bola de cristal. Lo cierto es que lo que se ve en los comercios de barrio, que es donde se hace el 70% de las compras en la Argentina, es muy distinto a lo que se ve en los tweets de Caputo, que celebra cómo se bajan listas con aumentos, ¿no es Ahí cierto? va, a ver, vamos a empezar el recorrido que ahí el Tano, me dijeron que el Tano me va a ayudar en esto. Vamos. ¿Ayuda el Tano? El Tano Tano ayuda. Ayuda. Cuando quiere ayudar, ayuda, sí. Es como el Fondo Monetario. Así te ayuda el Tano. Bueno, empecemos, vamos a hablar del tema precio, el tema de inflación a partir de esta introducción que hizo Nico, más que el gobierno se jacta y a través de los voceros en el sentido que no hubo transferencia de a precios de esta modificación del régimen cambiario, o sea, del fiasco de la estrategia cambiaria de Caputo y Milei con el ajuste del 1% con el crawling peg, pasando a la banda cambiaria. Entonces, empezamos con el primero, que es la placa, que es el tuit de Luis Caputo, que se jacta de que Molinos retrotrajo las uvas y que los supermercados cuidan a la gente. En realidad, el apriete es a Molinos y a Unilever, pero el resto todos ajustaron. Bunge, Aceitera General Dehesa, todos el resto, incluso también Molinos e Unilever para los comercios Perdón, de proximidad. tuit está chequeado que esto toca Caputo y no es Guillermo Moreno. Esto está. Lo tenemos confirmado, sí. Claro, pero ¿qué es lo que encontramos? Fíjate, variaciones de precios registradas entre el 7 y el 21 de abril en los comercios de proximidad. Como yo estoy en diagonal, Johnny me lo va a leer, porque yo acá no Sí, leo. tenemos harina 3 ceros. Atención, es importante los ceros. Harina 3 ceros subió un 6,16%. Es la que se usa para pan.
Exacto, La 3.0. que sí, Es es la la básica. más importante, Sí. digamos. La cerveza, para los que toman birra, subió 4,8%. Esto estamos hablando, Son son 2 semanas, ¿no? Sí. La variación en 2 claro, semanas. sube a nada 2 más. semanas del 7 al 21 de abril, o sea, ahora, los últimos días. El café, clave, 5,23% subió, en 2 semanas nada más. Pan de mesa, 4,41, que es el pan envasado. Manteca, 4,08 subió. Tenemos ahí, entiendo que es agua, si me sacan Sí. lo de abajo, entiendo que es agua. Ah, aceite. Aceite. 5% exacto. Y la leche entera en sachet subió un 3,44%. Bueno, esto es registro de la inflación en los barrios solamente en esos días, pero también tenemos el comportamiento de los productos en coto. Atención. Ahí estamos viendo el comportamiento de algunos productos en supermercados que integran la Asociación de Supermercados Unidos. Esto es en coto. El anterior eran de proximidad. Sí, Claro. Bien, almacenes. y esto, almacenes de proximidad, esto es coto. Leche larga vida entera de la marca Coto subió un 22,32%. La leche larga vida entera Ciudad del Lago, que son las más económicas, si mal no recuerdo. Y claro, porque es lo que es parte de esa estrategia. Decís, bueno, entonces la lista de precios de las primeras marcas, bueno, quédate tranquilo, Caputo, no lo ajusto. Claro. Suben verso. Y entonces te suben Y la sube- de segunda y terceras marcas. Exacto, mostrame que estaban ahí, estamos viendo ahí la leche larga vida entera, Ciudad del Lago, 19,25, la polenta instantánea del campo, 18,67%, subió una barbaridad esto, y la harina leudante, Morixe, 13,33%. Esto lo mencionamos con los números y los porcentajes simplemente para reafirmar el concepto, porque cada uno que va a los supermercados o a los comercios de proximidad se da cuenta que aumentan. Claro. Es simplemente para contrarrestar el discurso oficial respecto a, bueno, no aumentaron los precios. También tenemos los productos en Carrefour, Bea y Disco. Ahí está, café La Morenita en Carrefour, 14,81, también en 2 semanas esto, del 7 al 21 de abril. Aceite girasol Canuelas, 13,65. Después tenemos en Bea la cerveza Brahma, 25,02%. Y la leche entera, la Serenísima en Disco, subió un 12,12%. Bueno, esto lo que muestra es que más allá de lo que es el discurso oficial, los precios están aumentando. Hubo transferencia de precios. Entonces algunos pueden decir, pero ¿por qué hubo transferencia de precios si está bien, hubo modificación del régimen cambiario y la devaluación del oficial es del 6%, ¿no? El 7%, el 8%, depende el día, ¿no? Al instalar el régimen de banda es que definís una expectativa de que el tipo de cambio oficial puede llegar a Claro. 1.400. Entonces, no es solamente que se ajusta en el momento de que se produce la devaluación, sino que acá se incorpora un factor adicional, que es la expectativa de que puede llegar a 1.400 y no por el mercado, sino porque es una definición propia del gobierno al definir una banda. Estos precios eran del 7 al 21 de abril y el cepo se liberó el 14. Digo, para Claro. poner una fecha ahí. Entonces está lo previo y, está lo posterior. exacto, Y eso no es- es que hubo un retroceso, porque Claro. muchos dicen, bueno, entonces retrocedieron los precios. Esto impacta. Esto, más allá después de qué es lo que haga el INDEC con el índice de precio al consumidor, esto impacta directamente en el bolsillo de la población. Incluso tenemos unas declaraciones también tan sutiles que hace habitualmente el presidente de la Nación respecto a qué es lo que puede pasar con los precios. A ver. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subí, te aprovechan, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que El se va a meter principio. los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Bueno, parece que no. Digamos, parece que no le está resultando. Pero Sí. si se rió un montón, Fantino. ¿Eh? Se rió un montón, Fantino. Debe tener razón. Pero además, déjame insistir en algo, porque incluso si sucediera que a causa de que la gente ya no le alcanza para comprar lo mínimo, las empresas deciden no aumentar los precios para no meterse los productos en el orto, estás celebrando que la gente no le alcanza para comprar lo mínimo. Claro, claro. Es decir, es una situación en la cual no hay ninguna opción buena. O ya sos pobre
o te vuelves pobre. O sea, o te aumentan los precios y hacen que te vuelvas pobre, o no te aumentan porque ya sos pobre. Ayer me decían que es eso lo que plantea el gobierno, ¿no? la estrategia del gobierno, me decían ayer, que es que la gente piense y compre el producto más barato y los que suben los precios y estén caros no les compren. Y si no, que las empresas se quiebren. Algo que están diciendo hace rato y hablaron del turnover. ¿Qué? Turnover. ¿Qué es? No sé. No, pero decía, con la Se le da concentración del mercado, como por ejemplo las aceiteras, que ya había visto que solamente Molinos aceptó y el resto no. También lo que se genera es un, bueno, no compren, pero si las que lideran el mercado son 2 o 3 y esas son las que después no aceptan bajar los precios y por ende los supermercados no tienen esos productos, puede haber inclusive escasez de productos. O al menos en esos rubros así específicos donde hay mucha concentración. Claro, no, pero lo que pasa es que esas empresas, como bien decís vos, que están concentradas, tienen primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas. Entonces, ¿en qué listado de precios que se lo presente al supermercado? Los supermercados también, después lo que necesitan es que las góndolas estén llenas, no es que estén vacías. Porque Claro. si no, si ya el consumo está cayendo, digamos, si vas a entrar a un supermercado... y si no tenés el producto, y bueno, te vas. Entonces hay una lógica comercial. Pero también lo que es interesante es que ahora ya tenemos mobileros, pero mobileros de la política, que van a ver qué es lo que pasa con los precios. ¿Cómo? Y acá lo que tenemos es un mobilero especial que fue a ver qué es lo que pasa con el aumento en la panadería. ¿Cómo viene la venta? ¿También a vos te está pegando? Mirá qué mobilero que Acá me tenés. viene un panorama Sí que te terrible. referías a la cámpora. ¿Está demasiado tranquilo? Control de precios. Muy tranquilo y con muchos aumentos. No puede ser que a partir del lunes haya aumentado todo. ¿De vuelta? ¿Cuánto? Los ¿Cuánto? huevos de 55.000 el cajón. La cara de dormido pagando que tiene. 75.000. Me jodés. ¿No? 50%. Sí. ¿Viste? Los huevos es una cosa increíble lo que A aumentó. Macri con los penatos, ¿no? En una ¿Me traes panadería. servilletitas? La gente se vuelve loca, pero no puede aumentar por apenas 10% de aumento del dólar por las dudas. Bueno. La harina no aumentó, aumentó la miga. ¿Le está comiendo la mercadería? Estamos en crisis, Bueno, Mauricio. esto, aprendan mobileros. Tres Mobileros, empanadas. ustedes van a la panadería. No le coman la y, mercadería. sí, y van y le agarran el coquito. Pues es un coquito con dulce de leche que recordaba que hace 10 años ¿Se lo había había ido ofrecido? a esa panadería a comer un coquito. Y que para él el coquito es muy importante. El mobilero, esta cuenta es un mobilero descontracturado. Aprendan a hacer. Bueno, Igual me sigamos. encanta porque no tiene ni idea. Aumentaron los huevos, mirá, ni No sé, idea. ¿cuándo fue la última vez que Macri hizo una compra? No, nunca Bueno, la hizo. vamos. Ahí me están explicando lo que es turnover. A en el ver, a ver. gobierno. Dicen que es tener rotación de stock. Es Sí. decir, vender mucho más y a menor margen de ganancia. Porque quieren que los empresarios tengan menos margen. Ajá. El famoso Claro. P por Q, es decir, en lugar de subir los precios, que el En el negocio gobierno le funcione llaman, por cantidad. anótenlo, en el gobierno le llaman turnover. ¿Le dijeron que el consumo está en caída hace Claro. 6 meses? Claro, pero además a eso la gente saben, tiene que por tener eso plata, tenés que tener un mercado robusto, digo, ¿no? Hay que tener un Nosotros mercado. estuvimos haciendo el recorrido sobre los precios en los supermercados, tuvimos el mobilero que fue a un comercio de proximidad en la panadería, pero también tenemos un representante de los mayoristas, o sea que lo que recibe de los proveedores, que va a los mayoristas, algunos van a comprar de comercio de proximidad a los mayoristas, a ver qué pasó con los precios. De enero a esta parte, ¿cómo venían los precios y cómo están yendo ahora? Mira, venían con una variación mensual entre un 2 y un 2,5%. Sobre todo los últimos 2 meses. Quizás a principio de año eran un poquito más, pero a nivel mensual te digo, ¿no? No había grandes modificaciones exorbitantes como pasaba antes, porque de hecho la inflación fue bajando y sobre todo porque el consumo está en niveles que son muy bajos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque hablamos de precios, pero señalás algo que quiero subrayar. El consumo bajó. ¿Te animás a dar un porcentaje, Daniel? Mira, si comparamos marzo, mes terminado, contra marzo del año pasado, y estamos hablando del orden del 10-12%. Y contame respecto de los precios. Vos decías, venían en un promedio de 2.5, 2.6. Ahora, ¿qué se notó, Daniel? Mira, ahora tenemos algún aviso de proveedores que el orden puede estar en el 5, 8, 9%, pero en algunos casos.
Bueno, esto es lo que uno puede decir, qué es lo que pasa en la realidad. Y esto es lo que pasa en la realidad vinculado con el tema de los precios y qué es lo que pasa con el consumo, más allá de los tuits de Caputo, más allá de los tradicionales y habituales exabruptos de Milei, vinculado con el tema de los precios y el tipo de cambio. Y esto es un elemento importante para tratar de por lo menos identificar, entender cómo funciona una economía bimonetaria, la cual cada vez se profundiza más con las crisis económicas, con las perturbaciones financieras, y que además también es como que hay un fomento del Banco Central, de Milei, de Caputo, de acentuar ese rasgo bimonetario. Entonces, al acentuar ese rasgo bimonetario, lo que tenés es esto: ajustás el tipo de cambio y se traslada a precios. No se ajusta el tipo de cambio, pero sí cambiaste el régimen cambiario, estableciendo banda, y ajustás por la expectativa de que puede llegar al tope de la banda. E incluso, como tenés un trazo cambiario, como hay expectativa de que, bueno, después de octubre también pueda haber un ajuste cambiario, también se cubre con los precios. Bueno, lamentablemente, porque esto es lo que decir, vuelvo a repetir y lo subrayo, lamentablemente está funcionando así la economía. Alfredo, perdón, el gobierno está hablando, encima le mencionás la palabra inflación, y el gobierno dice, no, esto no es inflación, esto es un movimiento de precios, digamos, hay como una alquimia rara que quieren poner ahí, pero a mí no se me escapa esto, y perdón la cuenta de almacenero, es muy ramplón lo mío. La inflación de marzo fue 3,7%, pero la inflación de alimentos fue 5,9%. Sí. Es decir, y esto fue previo a una devaluación. O el ajuste cambiario, modificación del régimen cambiario. Como quieran llamarle. Entonces, en tema de expectativa inflacionaria solamente, y sobre alimentos, que sabemos que además es el rubro que más golpea sobre los sectores más desprotegidos, sobre los sectores más vulnerables, porque son los que gastan la mayor parte de su escasísimo ingreso en comida. ¿Qué viene ahora, en estos momentos, en mayo? Que también, bueno, una pérdida del poder adquisitivo, pero está bien. Claro, pero digo, porque si vimos ese 3,7 es un índice porque promedia todos los gastos que tenemos en las canastas básicas, ahora, el más pobre y Paolo Roca. Ahora, el 5,9 que les pega sobre todo a los pobres, previo a la inflación, con lo que nos están contando ahora, se dispara. Sí, bueno, es lo mismo que decimos siempre de la baja de consumo. El 8% es un promedio. En ese promedio hay gente que está gastando más ahora que antes porque porque tiene un acceso a otros consumos importados y demás. Y gente que está consumiendo menos que el 8%. Pero te pregunto, Mariano, en este contexto de suba de precios, ¿qué va a pasar con las paritarias? Claro. Porque el gobierno está avisando que no va a sacar la bota de arriba de la cabeza de los salarios. ¿Cuál puede ser una respuesta del movimiento obrero organizado ante esa intransigencia del gobierno a revisar esta idea de un cepo a los salarios? Bueno, lo contaste vos un poco, lo anticipaste hace un ratito y lo podemos repasar ahora. Yo antes que nada quiero recordar que el 30 de abril, la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a tener una movilización previa al 1 de mayo, recordatoria del Día del Trabajador, que va a ser, todo indica, muy masiva y con una característica que yo no dejaría pasar y que empezaría a mirar con mucha atención. Va a ser una movilización de la CGT, pero va a ser una movilización con una visibilidad importante de la política, de los movimientos sociales. Atención con el rol que van a jugar los gobernadores en esta movilización y en particular Axel Kicillof. Empiezan a mostrar los dientes, empiezan a imbricarse los sectores de la oposición que hasta ahora estaban desarticulados, cada uno tratando de pelear un poquito por la suya y sin una unidad de criterios de qué manera confrontar al gobierno. Ayer, cuando hablábamos con Héctor Daer, aquí en el Destape, nos daba un indicio de qué es lo que va a pasar con los salarios. En el tape 2 lo podemos escuchar al cosecretario general de la CGT. Hay una cuestión que hay que, como quien diría, que hay que esperar que madure el limonero. Yo creo que en estos días vamos a tener los precios a dónde se ponen, ¿no? A esta versión de que los supermercados no reciben aumento de precio, eso fue post levantamiento del cepo.
pero la semana anterior se estaban cubriendo todos, porque el imaginario de la especulación financiera era que el dólar se iba a 1.400, se iba a 1.350, etcétera, etcétera. Entonces cada uno se posicionaba en un precio con su imaginación. Bueno, habrá que ver cuán efectivo es la presión para que estos precios se retrotraigan, y también eso es lo que hay que esperar para ver cuál es el marco de discusión que tenemos los sindicatos, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos a Héctor Daer hablando de algo que a mí me suena un poco ciencia ficción, que es, habrá que ver cuánto sucederá de que los precios se retrotraigan. En la Argentina la verdad que tenemos un historial que no es muy conducente a eso. Es cierto que el gobierno, y esto la verdad que también es un signo de los tiempos, Luis Caputo hablando de marcas determinadas y dando cuenta de algunas retracciones en esas listas de precios, me parece que es un síntoma de un modelo realmente muy agotado de parte del gobierno nacional. Así como Héctor Daer anticipa que los salarios van a tener que ajustarse de alguna manera, yo les recuerdo también que el gobierno, en esta Narnia de política económica que ensaya, sigue insistiendo que las paritarias tienen que tender a cero. Yo parece que vengo con una letanía cada miércoles cuando me siento acá en el Pase o cuando estamos en Palo y Zanahoria a la tarde, pero el discurso no se modifica. En el gobierno dicen, lo de marzo fue algo episódico, nosotros seguimos con el plan de paritarias a la baja. Y el problema es que no lo dicen abiertamente. Algunos funcionarios lo han reconocido. Patricia Bullrich, que nada tiene que ver con esto, en algún momento dijo que los salarios tienen que estar a la baja para que el modelo económico cierre. Pero lo ves en todos los cierres de negociaciones salariales, donde el número de aumento por mes siempre arranca en 1. Y en general el decimal tiende a la baja. Es decir, tenés un aumento trimestral, 1,3 el primer mes, 1,1 el segundo mes, 1 el tercer mes, como modelo más o menos genérico. Incluso, y vos lo comentabas también hace un rato, Nico, hasta Hugo Moyano, que se venía mostrando como alguien con vocación colaboracionista hacia el gobierno en los últimos tiempos, una vocación que hasta detonó una pelea familiar que terminó con la salida de Pablo Moyano del triunvirato de la CGT, hizo saber hace poco de la urgencia que le demanda la reapertura de la paritaria. Creo que tenemos una placa donde muestra qué es lo que estaba planteando el sindicato de camioneros. Ahí lo tenemos en la negociación que tiene con las cámaras empresarias. El deterioro salarial acumulado entre marzo y mayo podría alcanzar niveles inaceptables, sin posibilidad de corrección hasta la revisión programada para junio. Vos pensás que lo que es el larguísimo plazo en la Argentina, Moyano está diciendo que no puede aguantar 2 meses la revisión que está pautada de la paritaria. ¿Te acuerdas cuando las paritarias eran anuales? Bueno, ahora las paritarias son trimestrales y ya no se aguanta para la revisión prevista para ese mes porque, claro, presionado por el gobierno, Moyano dice que tuvo la obligación de aceptar un nuevo esquema de aumentos salariales en torno del 1% por cada mes para el trimestre en curso, pero ya les está advirtiendo a las cámaras empresarias. También hay que decir, Moyano había preacordado con alguna de las cámaras empresarias un aumento mucho mayor en el trimestre diciembre, enero, febrero, si mal no recuerdo, y el gobierno le bloqueó ese entendimiento y a la fuerza lo bajó. Después están los elementos a analizar de por qué termina aceptando un dirigente sindical. Vos fijate que Héctor Daer, incluso, que se había mostrado era una suerte de adalid de los negociadores, termina siendo más duro en la negociación y no aceptando ese aumento nominal a la baja, y Moyano sí. Y aún así ahora está reclamando que se reabra la paritaria. Te pregunto yo, Mariano, la decisión de Daer de anunciar ahora su retiro, ¿no puede ser también porque ve que se vienen por delante tiempos tumultuosos donde la CGT va necesariamente a tener que tomar una postura más combativa y él, como dialoguista que es, no se siente cómodo o no se sentiría cómodo teniendo que conducir ese proceso? ¿Puede haber algo de eso? Yo creo que hay muchos factores que son concurrentes entre sí. Había presión interna de la CGT para una renovación, entendiendo que este formato de triunvirato, que ya está entrando en el 9º año consecutivo,
exhibía muestras de agotamiento. Te diría que hay que remontarse a aquel robo del atril, poner la fecha, etcétera, etcétera. Desde ese momento hubo un quiebre del cual no hubo vuelta atrás para este formato actual de la CGT. También es cierto que se recuperó mucho protagonismo con los 2 paros tempraneros que le hicieron a Javier Milei en el arranque de la gestión, con el freno judicial que consiguió la Central Obrera al capítulo laboral del DNU 70/23. Pero todavía subsisten presiones internas y también hay una cuestión muy severa en esto. Nunca hay que desatender en las acciones de los dirigentes sindicales que uno puede mirar el anclaje político de sus decisiones, la relación con los gobiernos y demás. Nunca hay que dejar de prestarles atención al pago chico de cada dirigente sindical, a qué sucede dentro de cada organización. Y la verdad es que Héctor Daer está al frente de uno de los sindicatos más importantes en términos numéricos y cuyos niveles salariales son francamente muy bajos. Son dramáticamente bajos. Estamos hablando del personal de la sanidad, estamos hablando de enfermeras, de camilleros, de trabajadores que están con un nivel exacerbado de precarización laboral, con salarios realmente muy dramáticos, y que se hace insostenible en el tiempo, en el largo plazo, mantener esos niveles sin que se ponga en cuestionamiento la conducción. Vos fíjate algo, y así como te cuento esto de Daer, te cuento algo de Moyano. Durante décadas, los liderazgos de Hugo y Pablo Moyano fueron indiscutidos. A nadie se le ocurría, había algún dirigente que en una seccional podía discutirle, pero el liderazgo nacional era indiscutible. En las últimas negociaciones salariales, cuando el gremio publicó en sus redes sociales los aumentos que se habían alcanzado, fueron cataratas de puteadas. Claro. Insultos, cuestionamientos, qué porquería lo que acabamos de cerrar, no puedo creer. Y personas que ponían su cara para discutir la decisión de alguien que parecía prácticamente intocable. O sea, vos lo que decías recién es que es raro que un tipo que conduzca la CGT, su sindicato, los laburantes tengan sueldos de mierda, básicamente. Sí, sí. Porque de hecho, cuando Moyano condujo la CGT, los camioneros tenían uno de los sueldos mejores más alto del país, claro, de todo el país, y ese sueldo sistemáticamente se fue deteriorando. Desde el cierre de la gestión de Cristina, durante toda la gestión de Mauricio Macri y los años que sobrevinieron a hoy y en la actualidad, cada vez hubo negociaciones más a la baja. Claro. A veces tenemos la tentación de decir, bueno, los camioneros ganan bien. Los camioneros no ganan bien. Los camioneros hacen una labor súper sacrificada, insalubre. Pensemos además que hay ramas tan disímiles como la recolección de residuos, el transporte de larga distancia o el transporte de combustibles. Lo veíamos también con los choferes de UTA la semana pasada. ¿Te acordás que habías traído? Históricamente los colectiveros eran empleos bien pagados en la Argentina porque justamente tenían un sindicato fuerte. Hay una correlación directa entre tener un sindicato fuerte, claro, o solía haber una correlación directa entre tener un sindicato fuerte y tener buenos salarios, algo que también se está perdiendo. Por eso, puede haber una vocación dialoguista que todos conocemos de parte de un sector del sindicalismo. Puede haber dirigentes que deciden en un momento modificar su actitud históricamente confrontativa por otra más dialoguista. Lo que no va a haber nunca es dirigentes sindicales, por lo menos como se los conoce, como un elemento de la política del paisaje político en la Argentina, dirigentes sindicales que se suiciden políticamente, claro, que deliberadamente decidan volcarse a favor de un gobierno que les está quitando todos los días poder adquisitivo a sus trabajadores sin que ellos digan nada. Claro. Y supongo que también, para ir redondeando y terminar, los anuncios del gobierno vinculados al acuerdo con el FMI que prometen más reforma laboral, más reforma incluso no solamente de las condiciones laborales, sino de creo que Francos mencionó, reformar la ley de asociaciones profesionales y demás, también ayudan, digamos, a que los dialoguistas estén menos cómodos dialogando, ¿no? Bueno, por eso te digo, ahí es donde me parece que entra a jugar esta idea de ya no solamente poner en juego el músculo sindical en la calle el 30 de abril, sino hacerlo en acuerdo y exhibiendo una sintonía con
los gobernadores, con los intendentes, con las organizaciones sociales, incluso con sectores con los que habitualmente ha rivalizado la CGT, los sectores más tradicionales de la CGT, con los movimientos sociales no se suelen sentir muy cómodos, que digamos. Sin embargo, lo que vamos a ver es un proceso de confluencia, pero que básicamente está empujado por el deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Por la necesidad. Es ni más ni menos que eso. Ahora en un minuto va Jonathan Eguier a contarnos los últimos datos de las encuestas, pero además me dicen que tiene una información que no tiene nadie más en la Argentina. Somos 47.500.000 y pico, y hay una sola persona que tiene el nombre... ¿Lo puedo decir? Sí, no. De la nueva novia de Javier Milei. Pero si quieren enterarse, van a tener que quedarse un rato más. Porque... ¿Pero qué estuvimos haciendo todo ¿Ella este lo tiempo? sabe? Perdóname. Baiteando. ¿Pero firmó contrato ya? ¡No! ¿Cómo? Les pido por favor que no le hagan preguntas a Jonathan, que recién va a empezar a contestarlas a partir de las 11:45 sobre este tema. Tenemos otras cuestiones que tratar antes y al final nos va a revelar ese dato nuestro compañero Jonathan Eguier. Pero vos hablabas, ¿no?, de precarización, hablabas de cómo todos estos números de salarios, de precios y demás, en realidad repercuten en las vidas de cada uno de los argentinos y de las argentinas. Y Agustina, vos nos traías un informe sobre la gente que tiene que recurrir cada vez a distintos rebusques para llegar a fin de mes, porque ya el laburo no te garantiza, como en otra época, la posibilidad de tener una buena vida. Sí, porque bueno, la precarización y también el desempleo en esta época en particular, lo que termina generando es, por un lado, que hay menos empleo, se empuja también en la informalidad, pero por otro lado también unos tienen que optar por hacer más horas extras. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de las personas que son asalariadas y que están en blanco, eso también los lleva a tomar otros trabajos también, ¿no? O sea, se cae en el multiempleo y después, por otro lado, también se sufre la condición laboral cuando hay despidos, sobre todo. Y mientras tanto se trabajan más horas y se recurre a otras fuentes. Tenemos un video que es muy fuerte, es el tape 1 de un repartidor de Rappi. El día a día, y está peleado, está duro, bajó mucho el consumo. ¿Qué pasa? Yo laburaba en una logística que hace 6 meses cerró. Se fueron, brasileros se fueron. ¿Qué hice? Agarré la bici. Como yo, hay un montón de chicos. Entonces, ¿qué pasa? Somos muchos repartidores y la demanda es menos, cada vez menos. El número es fácil, 2 más 2 es 4. ¿Récord de horas pedaleadas en este caso? 12, 350 kilómetros en un día. Casi Mar del Plata. Hay días buenos y hay días malos. Mirá, yo calculo que estamos tocando fondo. Va a llegar un momento que va a tener que levantar. Pero hay que tener esperanza. Esperanza no se pierde nunca. Yo soy argentino y de acá no me voy. Porque además cae el consumo en general, pero obviamente en estas plataformas que tienen que ver con tener un extra capaz de dinero para poder optar por esta opción, también están sufriendo esta caída del consumo. Es lo primero que se recorta. Es lo primero que se recorta. El delivery, el día que te da fiaca cocinar, porque además está caro, está objetivamente muy caro comer afuera y también pedir para que te lleven a tu casa. Entonces es una alternativa que siempre queda a medio camino. Y es también un poco el signo de época y se está empezando a ver en profesiones. Ya no solamente personas que se quedan sin trabajo, que hacen más horas extras, ya se está empezando a ver en sectores como la docencia. Tenemos una nota que hoy hizo Edgardo Núñez en El Destape, que cuenta cómo algunos docentes, todos tenemos capaz familiares, amigos docentes, se sabe que con un solo colegio obviamente no alcanza para tener un sueldo acorde. Entonces, ¿qué se hace? Siempre se recurre a otros colegios, se van sumando horas, se van sumando cargos. Ahora están otros optando por pasear, se ven empujados en realidad, no es una opción, a pasear perros, a limpiar casas, inclusive a abrirse OnlyFans como una alternativa laboral, como para completar el sueldo y llegar a fin de mes. Debería ser de las profesiones mejor pagas la docencia. Es realmente... No, pero una jornada simple está en 500.000 pesos en este momento. Entonces, bueno, deja a los maestros en esta situación de pobreza no indigente, como decía Edgardo, y tienen que buscar otra fuente de ingresos
para poder subsistir y ya no solamente dentro de la docencia. Entonces hablamos con los docentes y la verdad que son testimonios muy fuertes, porque tenemos en la placa 2, perdón, el caso de, bueno, decíamos de MI, que es maestra jardinera hace 10 años, trabaja como preceptora y abrió una cuenta de OnlyFans y dice: que ganemos tan poco te lleva a decir, ¿para qué me maté estudiando? Me rompí el alma y no alcanza, porque también está la crisis profesional, ya no solamente el hecho de no llegar a fin de mes, porque obviamente no cualquiera está frente a una clase, se estudió muchos años también y después te ves en esta situación en la que tenés que recurrir a hacer cualquier cosa. Bueno, Romina, docente de 37 años, ahora limpia casas y pasea perros para aumentar el ingreso mensual, vende comida también fuera de la cancha de Boca Juniors y decía, esto se va naturalizando, lamentablemente, uno se acostumbra a trabajar en esta forma, conformarse y resignarse. Otro signo de época, la resignación, terrible, porque ya ni siquiera hablar de tiempo libre. Y bueno, en este caso estábamos hablando de los docentes que tienen que ver con el nivel inicial. Pero en el nivel superior, los docentes universitarios están llevando adelante una medida de fuerza, claro, que comenzó ayer, que termina hoy con el acompañamiento a la marcha de jubilados de todos los miércoles también, porque no les alcanza el sueldo e inclusive las altas casas de estudio están acompañando de nuevo esta medida a un año de la marcha federal también universitaria. Se está preparando una nueva marcha federal, ¿no? Y están organizándola, sí, o sea, en principio hoy van a acompañar a los jubilados, pero ya hace tiempo que vienen creando un poco la organización en la calle, sobre todo, porque bueno, no hay una convocatoria paritaria, es esto que también comentaba Mariano más temprano, está la idea de que van a seguir pisadas las paritarias, no hay convocatorias directamente, la inflación sigue generando efectos concretos en el valor adquisitivo, en el poder adquisitivo de los salarios y hay un desfasaje. Entonces tenemos también para acompañar el reclamo docente el TAPE 7, ellos cuentan específicamente cuál es la situación en la que están. Ahí vemos salario versus inflación. Para los que no están viendo, habla de una pérdida nominal a marzo del 83%, con una inflación del 196,6% acumulada, un aumento de acumulado de 114% y los salarios que perdieron 5,5%. Entonces lo que ellos reclaman es un 38,5% como para empardar más o menos la inflación, porque ahora tuvieron 0 directamente. Entonces, bueno, el poder de compra también se ve afectado, no pueden comprar asado, 34 kilos menos de asado en esta cuenta que ellos habían hecho, 348 litros menos de leche, 593 litros menos de nafta. Eso es para lo que les está alcanzando en este momento, que bueno, graficaba un poco la situación la CONADU y como decíamos ayer hubo un comunicado del SIN también. Llama la atención porque en estas últimas medidas que estuvieron tomando los docentes universitarios, el SIN está acompañando específicamente en todo lo que tuvo que ver con el ajuste del gobierno de Javier Milei al financiamiento universitario. El SIN se estaba pronunciando. El SIN son todos los rectores. El SIN son todos los rectores de las universidades que antes no solían tener este tipo de intervenciones públicas políticas, si se quiere, pero es también un signo de esta época que bueno, ellos lo están diciendo directamente, en este marco no alcanza y lo que se está viendo afectada directamente es la educación pública, lisa y llanamente. Quiero agregar un pequeño comentario, porque se está cumpliendo un año de la primera marcha universitaria, en la cual se advertía que si el gobierno no revertía sus decisiones en cuanto al desfinanciamiento de las universidades no iban a estar en condiciones
de continuar con su actividad, y hoy leo a muchos en las redes, libertarios y demás, diciendo, vieron, era mentira, las universidades siguen. Las universidades siguen porque los docentes están dispuestos a trabajar por mucho menos de lo que corresponde, y están dispuestos a hacerse cargo personalmente con privaciones, con llevando menos comida a sus casas y demás, justamente para preservar el valor de la Universidad Pública Nacional, que es algo muy grande y que si se destruye después es muy difícil de reconstruir. El hecho de que la universidad pública siga funcionando habla del enorme valor y coraje de quienes la hacen, y no de que fuera mentira la advertencia de las consecuencias que tendría el desfinanciamiento. Sí, me olvidé del secretario de Políticas Universitarias a todo esto, mientras nosotros estamos preocupados. Sí, un delincuente común. Mientras nosotros estamos preocupados por esta situación, Alejandro Álvarez estuvo el lunes a la noche en un stream, y fíjense lo que decía, y con esto cerramos, el tape 9. No sé si lo tenemos ahí. Las elecciones, abrazo, me chupa la pija. La opinión de los Cucas es exactamente. Este es el stream del Gordo Dan, llamado Carajo. El programa llama La Misa. Ahí está el del medio, el de anteojos, ¿no? La misa de los Virgos. Alejandro Álvarez está muy preocupado por los sueldos de los docentes y la financiación de la educación pública. ¿Puedo sumar algo al excelente informe de AUS, pero que tiene que ver con esta metamorfosis que estamos viviendo del mercado laboral? Lo tenemos en la placa 3, justamente cómo va cambiando esta dinámica que se ve muy claro en el pibe que hace pedidos en bicicleta, y que lo que dice es, mirá, yo laburaba en una logística, la logística se fue, o sea, era un trabajador asalariado que aparece en esa caída de 175.000, más de 175.000 puestos de trabajo formales registrados con un sueldo a fin de mes, y se pasa a justamente esta economía de plataformas. Quien tiene bici hará pedidos, quien tiene auto hará viajes, y pasa a ser justamente cuenta propia, monotributista. Entonces se ve justamente en este número que lo que le sucede a este pibe no es el caso de él individualmente, sino que estamos viviendo esa metamorfosis, esa transformación del mercado laboral, donde se destruye empleo privado genuino y se crea monotributismo, básicamente monotributismo y trabajos informales. Entonces esto es algo que vamos a tener que atender, porque es una mayor precariedad del mercado laboral, y que después también tiene su impacto, ¿no? En los paros, en las formas de resistencia. Bueno, quienes pueden efectivamente parar y quienes pueden representar a estos trabajadores que quedan cada vez más lejos de los sindicatos. Es que recién lo comentábamos, y para complementar esto que decían vos y Agustina, vos pensás ese muchacho que tenía un laburo en blanco, que trabajaba 8 horas por día de lunes a viernes, y ahora está 6 o 7 días por semana pedaleando 12 horas por día, ¿qué posibilidad tiene de ir a protestar, de ir a hacer saber el deterioro de su condición de vida? Y no solo del mismo modo, todos los que ahora pasaron de el trabajo en blanco, del trabajo registrado al monotributismo, ¿cuántos pueden hacerlo? Y cierro con este concepto. Es de alguna manera el daño autoinfligido, porque después te dicen los economistas de este gobierno, los oficialistas y demás, bueno, pero hay que adaptar el mercado laboral a las nuevas realidades. No, las nuevas realidades son las que se producen por estos modelos, no son nuevas realidades que preexistían. No son un fenómeno meteorológico. Claro, son nuevas realidades que son inherentes a un modelo donde el trabajo registrado no le sirve a nadie, donde, es decir, son decisiones de gobierno. Y déjame agregar algo más para complementar lo que decís. La persona que deja de trabajar en blanco 5 días, 8 horas para empezar a tener que pedalear 12 horas todos los días, o cualquier otro tipo de deterioro de ese tipo, no solamente no tiene tiempo para protestar, no tiene tiempo para organizarse, tampoco tiene tiempo para dedicarse a sí mismo en construir una salida de ese lugar. Porque hoy la solución que te da el sistema es ser un emprendedor de vos mismo. Formate, invertí, poné tu taller, ponete un bolichito, hacé cursos, sé tu propio jefe, hacé cursos por internet, lo que sea. Y para eso se necesita tiempo y se necesita dinero,
que quizás hasta hace unos años un trabajador en situación de dependencia tenía, porque podía dedicarle una tarde de su semana a formarse, a hacer un curso para saber algo que no sabía, perfeccionar alguna práctica, o porque podía juntar unos mangos para pagar alguna herramienta o lo que sea. Eso está absolutamente fuera del horizonte del que hoy en día tiene que galguear 12 horas por día todos los días para llegar a pagar el alquiler, la luz, el agua y ver qué come. Está totalmente fuera de su horizonte salir de esa rueda de hámster de laburar para de vivir para laburar y no de laburar para tener una vida. Es que la idea de tu propio jefe es una aspiracional, porque vos sos tu propio jefe, pero sos tu único empleado también. O sea, ganar plata depende de vos. Vos un día te enfermás, no pedaleás y no cobraste nada, no tenés ningún tipo de seguro, no tenés ningún tipo de afirmación de que porque vos estás laburando vas a poder llegar a fin de mes, de porque vos estás laburando te podés ir, no sé, 15 días a San Clemente del Tuyú. Si te caes de la bicicleta y te rompes una gamba. Ni hablar si sucede un accidente, no tenés ART, no tenés ningún tipo de protección laboral, que fue algo que costó siglos conseguir y que de repente estamos en un mercado laboral que se parece más al siglo XIX que al siglo XX. Así es. Jonathan Eguier, 3 cosas quiero saber de vos. 3. Una la vamos a dejar para el final del programa. Una la vamos a dejar para el final. Que es el nombre de la nueva novia de Javier Milei. Te agrego una segunda pregunta. Yo sé que cada vez que me decís eso lo veo a Zayat. Es la única persona que miro. Con miedo aparte. No, pero te voy a agregar una segunda pregunta para eso y te doy unos minutos hasta que para que lo chequees por si no lo tenés, pues no te quiero matar. Pero es cierto que Milei se separó de Fátima Flores y de Yuyito González el mismo día, con un año exacto de diferencia, como si hubiera un contrato o algo de por medio que cesa en esa fecha. Te lo tiro para que lo cheques. No me contestes eso, pero sí contame. Me lo dijeron, no lo pude chequear yo y vos sos experto. La producción. Contame un poco qué están dando las últimas encuestas. A ver, tenemos números porque, bueno, a ver, se liberó el cepo, el gobierno viene de un año terrible a nivel imagen de Milei y con un montón de malas noticias, sobre todo para la gestión. Y además estamos en un año electoral. Pero vamos a ver primero cómo está la imagen de Milei y sobre todo en la evaluación de la gestión nacional. A ver, vamos arrancar con la placa 10 y vamos a ir de ahí para abajo, que es lo que refiere a la gestión nacional y cómo está Milei. Ahí estamos viendo la evaluación. Ya tiene más de un 50% Milei en cómo se evalúa el gobierno de Javier Milei. Esto es una encuesta de Pulso Research. Ahí estamos viendo 51.4 de imagen negativa, o cómo se evalúa el gobierno, mal y muy mal. Un 42.2% de imagen positiva. Pasamos a la siguiente, la 11, cómo está la situación del país, cómo evalúa la gente la evaluación, cómo está. Bueno, esto es muy alto el número negativo para la gestión nacional, para Javier Milei. ¿Cómo evalúa la situación económica del país? 70,7%. Esto es 7 de cada 10 dicen que está mal. Está mal. Y esto es de los últimos días, aparte. Placa. Sí, terrible. Y esta es terrible también. 70,7. El estado anímico de cara al futuro. Esto es la luz al final del túnel, que esto es la zanahoria, que está bien, todo pálida. La bueno, expectativa. Exactamente, la expectativa. Apenas un 36% ve con esperanza este gobierno, optimismo, alegría y demás, y después es todo negativo. Incertidumbre casi un 21%, tristeza y angustia un 14,7%, bronca y enojo 14,7%, desilusión, bueno, solamente 36% ve como algo positivo de cara al futuro, qué va a pasar para adelante, y la responsabilidad sobre la situación. Vamos a la placa 13. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? ¿Quién es el principal? Ahí estamos viendo. ¿Quién es el principal responsable sobre la situación del país? Un 47% cree que se debe a la gestión anterior. Y esto creció mucho, que es que ya le endilgan a Milei a solo menos de un año y medio. Milei, un 41% ya dice que Milei es el principal responsable de lo que está pasando. Que esto es lo que la famosa pesada herencia. En el momento se termina, bueno, se está yendo bastante rápido, porque al menos de un año y medio, ya casi la mitad del país creo que vos sos el responsable, estamos en un problema bastante grande. Seguimos, pero nos vamos al mapa electoral. Y esto es importante porque tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y la imagen de Milei en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver la placa 3, cómo está el presidente en un lugar clave, ¿no? En medio que se negocia qué va a ser el PRO, qué va a ser la Libertad Avanza, si se van a juntar o se van a unir. Ahí estamos viendo CB Consultora.
y estamos viendo municipio por municipio cómo está Milei en la provincia de Buenos Aires, que va a ser clave, ¿no? Para octubre y para la conformación del Congreso del año que viene. Es terrible este mapa. En principio lo que veo es que ni siquiera en los partidos donde tienen más imagen positiva, la positiva supera a la negativa, ¿no? Claro. El diferencial es negativo en todos los casos. Sí, porque uno podría decir, bueno, en San Isidro debería ser más alta. Digo, tiene apenas un 45% de imagen positiva y tiene, agrándamelo a ver, y tiene mucha imagen negativa, incluso en este tipo de municipios, ¿no? San Isidro, Vicente López, después, bueno, San Fernando, Tigre supera el 50%, San Miguel también, Morón, y después nos vamos ya a las zonas calientes, para Milei malas, ¿no? Estamos viendo, no sé, La Matanza, que es la peor de todas, tiene casi un 70% de imagen negativa, que aparte es clave La Matanza. Sí, claro, 2 de cada 3 en La Matanza, en Avellaneda 6 de cada 10 en contra. Ahora, yo soy Macri, veo esto y te digo que agarro un cono, lo pinto de amarillo y lo pongo de candidato del PRO en la provincia, en las elecciones provinciales. Digo, más allá, ponele que se te van Ritondo, Santilli, Montenegro, todo. Acá muestra que hay un electorado que es antiperonista, pero que a Milei no lo quiere ver ni en figuritas. Pareciera haber un margen para que el PRO, Macri o alguien más aproveche ahí y le robe un poco es del el miedo voto que de tienen. derecha. Yo el otro día, la semana pasada, hablaba con un ritondista, vamos a llamarlo así, y me No decía... hay muchos, lo estás mandando No hay al muchos, frente. pero algunos hay. Hablaba con un ritondista y me decía, ¿Era está una todo bien. inmobiliaria? ¿Era de una inmobiliaria? De la familia. Me decía, el ritondismo existe, son muy pocos, pero existe insólitamente porque como es muy poco, Ritondo, hay 70 y pico de uno por casa. Ritondo. Claro, y bueno, y tiene un montón. No, Ritondo ¿Qué tuvo querés? que armar el ritondismo para mostrarle algo a Karina, decir, che, mirá que algo tenemos, algo tengo para meterte en la lista. ¿Cómo anda Armó Karina? López Núñez ¿Cómo anda acá de la Karina? mañana temprano el ritondismo, ¿eh? ¿Cómo anda? Karina anda, me dijeron ayer está muy flaca, yo no la vi en las últimas semanas, me dijeron está muy No se flaca. habla de los cuerpos. Es verdad, no se habla de los cuerpos. Perdón, lo habíamos dicho la semana pasada y ya me lo olvidé. Qué poco que dura, Me ¿eh? está retando, me está retando el área, me No miró- aprenden. Bueno, correctivo ahí, por favor. me decía un ritondista, el Tano se ríe de fondo, me decía un ritondista la semana pasada, ok, el gobierno quiere que nosotros vayamos solamente en lista violeta, que nos vayamos del PRO, que renunciemos al PRO. ¿Y qué pasa si nosotros nos vamos y una ponele Soledad Martínez arma su propia listita en la provincia de Buenos Aires y nos saca 6 puntitos? Bueno, es un problema eso, con respecto a lo que vos decís. Si viene Macri, te pinta un cono de amarillo y te saca 6 puntos en la provincia de Buenos Aires, te complica. Sí, mucho. Le quita prácticamente la chance de ganar, si es que la tuviera. Si tuviese alguna chance de ganar este PRO, este ritondismo con la Libertad Avanza, con el carinismo, y finalmente no sale por esto, es un problema. Sí. Se le planta un nuevo problema. Seguimos con las Porque además lo encuestas. deja vivo a Macri. Muy y lo vivo a peor Macri. que puedes hacer con Macri es traicionarlo y dejarlo vivo. Vamos a ver, justamente me decís si va a quedar vivo Macri o no. Vamos a la placa 5. ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Porque acá empieza la pelea. En la ciudad de Buenos Aires. Ya mismo, ¿no? Ahora en menos de un mes. Ya, en menos de un mes tenemos elecciones. Proyección consultores. 23,1% Leandro Santoro por esa hora Buenos Aires, el peronismo, kirchnerista, radicalismo, progresismo, todo junto. Segundo, el segundo lugar, y acá se define parte de la discusión que viene después, que veníamos contando después, que es la provincia de Buenos Aires. Segundo Adorni, 19,5, 4 puntos abajo. Pero atención a esto, porque está cerca, muy cerca, demasiado cerca, a poquito más de 2 puntos, Silvia Los Penato del PRO. Y atención al segundo lugar, ¿no? Si se están disputando, ¿qué va a pasar en lo que viene? Falta un mes todavía, estamos en el cierre de campaña. Me decían ayer que va a haber un debate en TN, es el clásico debate en TN. Me dijeron que Adorni no va a ir. ¿No va a ir? Al debate a TN no va a ir. Sí va a ir porque está obligado al canal de la ciudad. Sí, que es el obligatorio. Eso es obligatorio. Tenés El que ir sí o sí. 29 se hace. Sí, y van Ahora la semana que viene. van a ir los 17 candidatos. Lo que me decían ayer en Casa Rosada es Adorni no va porque TN no convoca a todos. Convoca a 6, 7. Entonces no va a ir. Bueno, me dijeron eso. Cuarto, Rodríguez Larreta, 6.1. Y Marra ahí, Marra que es terminó siendo un error de Karina. Y sí. Este fue un gran error porque le muerde 4 puntos que son los que los separan prácticamente a Adorni de Santoro. Y me decían, ayer en el gobierno, a la gente que no está informada, que es muchísima, le cuesta un montón relacionar a Adorni con Milei. Insólitamente. Qué raro, porque es el vocero. Hay muchos que la dan a Los Penato relacionada con Milei y hay muchos que la dan a Marra, obviamente. Tiene pero lógica en los tres casos. por eso la nueva difusión que está haciendo el gobierno y le va a poner mucho impulso es Adorni es Milei.
El eslogan Adorni es Milei. Necesitan sí o sí instalar a Adorni como el candidato de Milei porque no está instalado. Estamos viendo de nuevo lo que se vio en 2023. Cuando no está la figura de Milei en la boleta, le cuesta muchísimo a la Libertad Avanza traccionar, más allá de que ahora cuenta con el aparato del Estado. Pero incluso siendo Adorni, vos decís, el que está sobreinformado, nosotros estamos sobreinformados, seguramente mucha gente que está viéndonos también está sobreinformada, claramente Adorni es Milei. Bueno, pero además lo eligieron por eso, en parte. Sí. Lo eligieron porque era el más sencillo a de su pesar, trasladar, a su pesar y con alguna triquiñuela de por medio. ¿Tenés algún dato también sobre el viaje de Milei que sale mañana a la noche con rumbo a Roma, ¿no es cierto? Sí, a ver, mañana a las 10 de la noche parte Milei con su comitiva. Milei va a llevar la comitiva más grande a un viaje desde que es presidente. Va a ir Milei más 7 funcionarios. Poco apropiado, diría. Sí, a ver, van todos, básicamente. Va Bullrich, va Petovelo, va Adorni. ¿Qué tiene que hacer Petovelo? ¿Qué tiene que hacer Adorni? Bueno, Adorni es el vocero, Sí, por ahí último los es el presidentes vocero. viajan con su vocero. Sí. Va Nahuel Sotelo, que también es Secretario lógico, de puede ser culto, secretario de sí. culto. Va Huerta en canciller. ¿Qué va a hacer Petovelo y Bullrich? Nadie lo entiende realmente. Fotito. Va Guillermo Francos también, que mantuvo una relación En durante general, mucho tiempo. cuando viaja el presidente, no viaja el jefe de gabinete. Es una costumbre que se suele tener. Si vos te fijás, ninguno de los viajes de Macri fue con Marcos Peña. Cuando viajaba... ¿Quién se queda monitoreando a Victoria Villarroel? Claro, bueno, que no puede viajar. Le gustaría viajar a Victoria Por Villarroel, eso, se tiene pero que digo, quedar acá. ¿quién se queda controlando? Se supone que es enemiga del gobierno. Santiago Caputo no viaja. Debe ser uno de los pocos que... Porque Karina de que viaja. Santiago Caputo monitorea a Villarroel, ¿estás queriendo decir? Un poco sí. Un poco, bastante. Pero es la que se queda a cargo del Poder Ejecutivo, Victoria Villarroel, que le gustaría viajar acá. A ver, el presidente va a ir con la comitiva más grande hacia Vaticano. Van a llegar el viernes, va a participar del funeral, vuelve el sábado y ya el domingo a la mañana está acá. En el medio hubo una polémica muy importante porque la familia de Jorge Bergoglio no podía viajar por cuestiones económicas. Y hubo un pedido fuerte en redes de, che, estaría bien que el Estado argentino, después si quieren lo podemos debatir, porque hay gente que decía, bueno, que se lo banque el Vaticano también, pero también lo podría haber bancado el Estado argentino, decirle, che, a la familia, vengan. De hecho, también hay un debate sobre por qué el gobierno no lleva a expresidentes, personas también del Congreso. Digo, la verdad es que despedir a un papa argentino no va a pasar nunca más. Eso está clarísimo, no lo va a vivir nadie más. Deberían estar Macri en ese avión junto a Milei, debería estar Cristina Kirchner, debería estar Alberto Fernández, debería estar Dualde también, debería haber presidente. Muy de Francisco, digamos, ¿no? Lo amerita. Y la familia de Bergoglio no podía viajar. Finalmente intercedió una agencia de viajes a través de Luis Novarecio, porque estaba viendo el programa. Vamos a ver si lo tenemos ahí, el último tape, donde Novarecio anuncia que una agencia de viajes está viendo el programa, donde contaban, che, no puede viajar la familia de Bergoglio y van a llevar la comitiva más grande. Y finalmente esta agencia de viajes puso a disposición 2 pasajes, va a viajar el sobrino de Bergoglio, pero vamos a ver este pasaje que pasó ahí en el canal de Novarecio, mira. Sí podemos confirmar, después lo vamos a contar con más detenimiento, que está viajando en este momento el sobrino Mauro Bergoglio con su esposa y la Cancillería. Gran trabajo de la producción de A24. Le consiguió, no hay alojamiento en Roma. ¿Ah, no? Mirá. De nada. Ah, no, bueno, claro, no puede haber. Entre el turismo, esta época es hermosa para viajar, Sí, no puede haber. más esto, y la parroquia argentina, No, va a tener que ir a lugares cercanos. la parroquia argentina en Roma. ¿Qué pasó? Deberíamos hablar con el cura párroco. Está enfrente de una de las piazzas, de Piazza Navona, una de las plazas más lindas que tiene Roma. Ahí hay una parroquia argentina cuyo párroco es el arzobispo de la Argentina, de Buenos Aires, en este caso. Bueno, así que, y lo va a ir a recibir la Cancillería, una buena noticia. Una buena noticia para uno de los familiares de sangre que va a estar en el lugar. Bueno, ahí estaba Novarecio. Vamos a ver uno de los tuits de Novarecio que salió obviamente a quejarse sobre este tema. Y también la verdad que me sumo, ahí estamos viendo, dice humildemente en nuestro programa de A24 le conseguimos 2 pasajes y 2 alojamientos. Igual da vergüenza la actitud de los que deberían. La verdad que Milei lleva la comitiva más grande. Podrían haber pensado en la familia de Jorge Bergoglio, que no tenía el... Novarecio después publicó otro tuit agradeciendo a la agencia de viajes. Eso es un canje, no es una donación. Sí, también. gente. También. Faltan 15 y contarlo, segundos, que lo hiciste vos y demás.
Yo qué sé, me parece que esas cosas se hacen en privado, se resuelven También. en privado, no se usan para sacar chapa y mucho menos para pegar un canje. Pero 11:45. 11:45. me están impresionando. Yo iba a preguntarte por la inteligencia artificial y cómo la va a utilizar el gobierno Cuando quieras. en los nuevos convenios. Sé que tenemos información del AmCham, pero nuestra gente quiere saber por la novia de... Pero Yuyito anunció que es... Acá se cumple, ¿no? Sí, sí, eso pasó. Sí, aprovechó el fallecimiento. Aprovechó el gozo para pasarlo desapercibido y anunció la ruptura. A ver, vamos a contar, vamos a ir paso a paso. Vamos paso a paso. Esta premisa la del destape hace muchos meses. Milei y Yuyito González están separados hace mucho. No sé que se separaron ahora como se dio a conocer. La premisa la del destape hace varios meses. ¿Hace cuántos que a mí estaban varias juntos? fuentes en diciembre me confirmaron que Milei y Yuyito González estaban separados. Me ¿Y por qué se contaron anuncia un recién ahora? diálogo íntimo que tuvo Milei fue a ver la final de polo, acá al campo argentino de polo, y me contaron un diálogo íntimo que tuvo con alguien de ahí que le dijo, no, con Yuyito ya está. Esto fue hace muchos meses, en diciembre. Nosotros lo contamos. Suele acostumbrar al gobierno que cuando un periodista da la primicia, aparte es difícil comunicar esto para un gobierno. No era el momento adecuado. Lo comunicaron ahora, varios meses después. Yuyito igual se siguió viendo con Milei, se siguió viendo, pero muy frío siempre en estos meses, porque veíamos imágenes de Yuyito entrando a Rosada y demás. Yuyito de una relación muy distante también con Karina. Karina no la quería. ¿Ah, no? No la quería. ¿Por qué? Karina, la novia que más quiso, yo ya lo conté acá, es la cantante Daniela. Ah, mira cómo sabes. Pero ¿por Esos qué? datos te quedan, bien. Porque es fan de tu... Pero ¿por qué no la quería Yuyito? Karina es muy celosa de los novios. Y tiene el perfil muy alto. Yuyito hizo todo un show en su programa. Esas cosas no gustan en Por Karina ni en la Fátima Casa tampoco. Rosada. Es muy celosa de las novias, dijiste de los novios. Te corrijo por la duda. ¿Cómo? Dijiste de los novios. Perdón. Yuyito González es muy celosa de Karina Milei es muy celosa de las novias de Javier Milei. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser celosa? Si puede estar feliz su hermano, puede estar acompañado. Sí, es una relación que es muy, muy cercana a la de Karina con Javier Milei, digo, casi maternal. Exactamente. Bueno, Bueno, voy a insistir con una pregunta. Si están separados desde diciembre, ¿por qué se informa y lo informa Yuyito recién ahora? esto es, a ver, es difícil comunicar una separación de un presidente, digo, no es algo fácil. Hay que cuidar muchas cosas, más en un entorno como el de Milei. Pero estuvieron más tiempo simulando que eran novios que efectivamente de novios y se separaron en diciembre. Si ellos no empezaron a, salir mucho antes de diciembre. Yo lo bajo a tierra también. Cuando uno se separa, no se separa y dice, ya está, chau. Hay un proceso. Uno no se separa un día para el otro. Entonces, que haya caído justo para la misma fecha que su separación anterior no tiene nada que ver. Yo la verdad es que no lo sé. 13 de es abril un dato me que me dicen acabo... es el dato. 13 de abril de 2024 se anuncia. ¿Y esto cuándo se anunció? En realidad, Fátima lo anuncia una semana más tarde y dice que fue pero fue una abril. semana antes. Vos decís que hay algo Y esotérico. por lo que ¿Llegaron me a dicen a cumplir mí, el año antes de que lo anunciara? por lo que me Yuyito dicen, el cierre? No llegó al año, no llegaron al año. No, sí, es decir, según Johnny no, pero según Yuyito sí. Si ella dice nos acabamos de separar después del 13, A ver, cumplieron pará, un año. vamos a decir algo. La ruptura el 13, oficial... el 13 de abril del 2024, Milei se separa de Fátima Flores. Pero Una semana más tarde ella lo anuncia retrospectivamente. Por lo que me dicen a mí, el 13 de abril se decide la separación definitiva de Yuyito González y Milei, o por lo menos en esos términos, y una semana más tarde sale Yuyito a anunciarlo. Como que se repiten Las casi fechas. como las fechas y hasta la coreografía en la cual se da a conocer el ¿se anuncio. llevaban bien Yuyito A y ver. Milei? Nunca cambiaron el La ¿Qué ruptura, compartían? la ruptura oficial es este lunes. Ajá. Nosotros publicamos la información en diciembre, pero la oficial vamos a tomar este lunes. Sí. Este lunes Pero es el ella fin del amor. Anunció que se habían separado. Uno entiende que había pasado en los días anteriores, y no Sí, es el lunes ella lo a la anuncia mañana. con el aval de la Casa Rosada. Sí, claro. No es que ella se manda... No, sabiendo que la agenda de ese día estaba en Nico, cualquier perdón, otro lado. Nico, no te lo acepto. Esto es como el boletín oficial. Hasta que no se anuncia oficialmente, las cosas no suceden. Es decir, hasta el momento que Yuyito dijo acá se terminó, era la novia. Sí, Tienes razón, por eso digo, Martín. Ya está, una viejo, cosa es lo seamos que... legalistas. A ver, una cosa es la información que uno puede tener en off, de fuentes que te van diciendo cosas, que ya está, y después cuando se hace la confirmación oficial. La confirmación oficial es como esto que estamos diciendo, la reforma migratoria no salió, por más que ya sabemos que va a salir. Va a salir el día que se anuncie el boletín oficial. Esto es exactamente igual. Le dieron el aval a Yuyito González y Yuyito González salió el lunes.
después de la muerte del Papa Francisco, cuando de lo único que se hablaba era del Papa Francisco, salió a contar a la mañana en su programa que con Milei se había terminado todo esto. Bien, a ver, hablamos ya 5 minutos de las novias anteriores de Javier Milei. Por favor, pero no llegamos hasta acá para hablar de las novias anteriores de Javier Milei, sino por la promesa de que nos vas a develar la identidad. Yo dije de la próxima, me imagino que estoy equivocado. Si ya se sabe la identidad, tiene que ser la actual. Tiene que haber habido ahí algún tipo de solapamiento. Para mí hay algunas candidatas. Yo voy a nombrar a dos. Mira. Para mí hay algunas candidatas a próxima novia de Milei. Pero ¿cómo se maneja eso? Yo voy a nombrar a dos. funcionario? Yo voy a nombrar a dos. Es un casting. Yo voy a nombrar a dos. Una que ya la vengo contando. ¿Pero hay amor o no? Para O sea, mí, a ver, hay varias candidatas. Voy a nombrar a una, que es Graciela Alfano. Anótenla. Graciela Alfano. Anotala a Sayata ahí en el cuadernito. Y la segunda, que se rumoreó mucho en estos días, es Mariana Bray, la periodista libertaria Mariana Bray, que salió a hablar Mariana Bray. ¿Para decir qué? Vamos a escucharla. ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves? Bien, Bueno, muy bien. Eso es lo que importa. ¿Cómo tomaste, en primer lugar, la noticia de la separación de Milei con Yuyito? Fue una sorpresa. Hacía muy poco que los había visto el día que fui a la noche ahí a Neura, que Alejandro Fantino le hizo una nota extensísima. Y en relación con el presidente es netamente periodística y nunca le pregunté cosas de su vida personal. Sí, hablaba de cuestiones Podía personales, preguntarle. era Yuyito, que Claro. se la veía que la relación estaba afianzada. Claro, pero semana yo pasada. no, de verdad nunca pregunté ni nunca estuve atrás de ese tipo de noticias. Y luego de la confirmación de la noticia de la separación de Yuyito y Milei, surgieron rumores con vos. Bueno. Que habría una mira. inminente relación. Sí, ¿Cómo los tomaste esos rumores? Me parece absurda la pregunta, me parece insólito todo tipo de comentario que esté referido a eso. Quiero ser muy seria en esto porque de verdad creo que se está naturalizando algo así como durante un montón de tiempo hemos dicho que se ha naturalizado la violencia y por suerte eso está dejando de pasar. Yo creo que esta es una forma de ser abusivo y violento. O sea, no se puede naturalizar algo así ni preguntar algo así porque de verdad creo que más se pregunta, más fuera de foco está. Ahora, perdón que me tenté, pero sí. hay una parte espectacular de la pregunta que dice, se habla de una inminente relación. Es decir, está anticipando que algo puede llegar a suceder. Iba a decir eso. Yo no soy experto en vínculos sentimentales, ni mucho menos, apenas un humilde obrero por lo menos en mi vida personal, ¿no? Pero no se eligen así las parejas. No decís tengo 2 finalistas, voy a sopesarla. O sea, uno se enamora, se conoce, hay interés mutuo, ese interés se demuestra, hay idas, vueltas, Pero viste que con coqueteo. No viene sucediendo con el presidente. El amor Con sucede. este presidente no viene sucediendo. Pero yo eso. digo, ¿por qué gastamos tanto tiempo, recursos, momentos en la pareja de Milei? Digo, ¿por qué es tan Acá me importante está que tenga pasando un constantemente mensaje. una pareja? ¿Por qué no hablar cosas serias en lugar de pasar gilada? Me dice Ale. Yo ahora... Y como que, ¿por qué? ¿Por qué gastamos tanto en la pareja o no de Milei? ¿Por qué tiene que tener pareja? Nos sale mucho todo Bueno, esto. es algo que le venía, Milei lo viene manifestando, no tengo tiempo, dice, Y para bueno, tener una listo, pareja. no pasa nada, bro. Bueno, Quédate pero solo. creo que ahora va a volver a parece tener que le tiempo. preocupa a la Casa Rosada el tema, no es un tema Sí. ¿Por qué le preocupa a la Casa Rosada? Bueno, porque evidentemente tienen que mostrarlo como un hombre potente, viril, que gusta de seres humanos, de mujeres, de personas. Es raro eso que para mí. tiene algún tipo de interés romántico por algo Yo no tengo distinto. ninguna Todas las novias de perfil información. alto, todas. No, por eso, yo no tengo ninguna información, ¿no? Pero para mí, como espectadora de esto, es raro un tipo que tiene una novia por año que parece una relación más cercana a un contrato que a una relación de amor. Para eso que lo dejen solo, digo, me parece que lo hunden más de lo que lo ayudan. Parecen contratos que se terminan, chicos, es obvio. Digo, nadie, no digo, ay, se rompió un corazón. ¿Qué corazón se rompió? Ninguno. Bueno, Una firma, güey. ten en cuenta que a partir de la última reforma laboral, las pasantías pueden extenderse hasta por 12 meses, con lo cual no genera relación de dependencia. Son 6 meses, 9 o 12, de acuerdo a cuál sea la dimensión de la empresa. Perdón, Ese es el pie para que nos vayamos. Para cerrar, quiero decir algo. Irá madurando los próximos días cuál es la próxima novia de Milei. Días.
O semanas. Puede no tener, El amor no es pasa así. nada, chicos, es más genuino. El amor es así. Gente, 5 minutos para las 12, tenemos que irnos. Ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Muchísimas gracias a todo este equipo que me acompañó el día de hoy, a la gente de producción, a la gente de control, a la gente de técnica también. Muy especialmente a vos, Germán, que te veo que estás aplaudiendo. Mañana nos reencontramos a las 10. Esperemos que con buenas noticias sobre la salud de Roberto Navarro, que hoy les volvemos a contar. Va a hacerse un último estudio que, si da bien, le permitiría seguir su recuperación en su casa. Va a tener para varios días más de recuperación, pero ya podría irse del hospital donde está internado después de la salvaje agresión que recibió. Así que quédense en el Destape, que seguramente cuando haya una información en ese sentido, Roberto sabe la cantidad de gente que está preocupada por él, y entonces seguramente lo va a informar ni bien se pueda aquí en el Destape. Y mañana a las 10 nos reencontraremos todos para seguir informándonos, debatiendo, opinando, contándoles cosas que no se encuentran en otros lados, y con un extraordinario equipo de profesionales haciendo el aguante hasta que Roberto esté en condiciones de volver. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Chau, chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio. Y punto.